gente. Ok, Aquí estamos ya. Perfecto. muy bien. Pues muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Hoy es 16 de diciembre del 2023. Esto es Endometriosis México. Mi nombre es Claudia Lacorti y estamos el día de hoy con un doctor que nos cae re bien, la verdad. Es un doctor muy, muy sensible. Es un doctor con una amplia experiencia en el tema de endometriosis. Y bueno, pues es el doctor Manuel Antonio López de la Torre. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Em, Sabes que al final estos temas y en general todo lo que es endometriosis, la verdad a mí me apasiona, me encanta, pero poder cambiar un poquito de las predisposiciones que tenemos en torno a estas cosas, la verdad, es una de mis partes favoritas de la práctica médica. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pues para empezar y para las personas que les acaban de dar su diagnóstico, que pues todavía tienen dudas acerca de esta enfermedad, ¿nos puede decir brevemente qué es la endometriosis y cuáles son sus síntomas? Sí, claro. La endometriosis es la presencia de células que parecieran ser células de endometrio, porque luego les dicen que son células de endometrio, ¿no? Que son células que se comportan de manera parecida. En lugar de encontrarse en la parte más interna del útero, o sea, encontrarse en la telita o en esta cavidad donde está el endometrio, crece por alguna razón fuera de ahí. ¿Y por qué digo crece por alguna razón? Por alguna razón es porque realmente no sabemos por qué viene. Hay muchos médicos que todavía siguen guiándose, que no debería ser lo correcto, por una teoría que se llama la teoría de la menstruación retrógrada, en donde hablan que al momento de menstruar las mujeres pueden llegar a tener esta menstruación que viaje a través de las cavidades de las salpinges y que se encuentre justamente en otros puntos y que se implante. Lo que sí sabemos es que hay mujeres que nacen sin útero, síndrome de Rokitansky, y la enfermedad se desarrolla. A pesar de no tener útero, o hay mujeres, 80% de las mujeres que tienen menstruación retrógrada, en donde no presentan endometriosis más que solamente un 20%. Por esto es que las teorías de la formación de la enfermedad no justifican la presentación de uno, de otro o de otro modelo. ¿Por qué dije uno u otro? Porque pareciera que hay tres tipos de endometriosis, o la quieren dividir, o se busca dividir en tres modelos. El modelo peritoneal o superficial, la teoría de la enfermedad infiltrativa profunda y la teoría de la enfermedad ovárica. Básicamente lo que hace la endometriosis es, yo intento dar este ejemplo para que sea como muy sencillo de entender. Siempre le digo a mis pacientes, todos tenemos en el closet unos zapatos que nos encantan pero que nos aprietan, ¿no? Y estos zapatos, en la zona en donde nos aprieta, genera primero que el tejido se ponga muy blanco y después se puede hinchar o llenar de líquido que se llama eritema o edema, ¿no? Esta es la agresión común de algo sobre el cuerpo. Esta agresión, cuando se vuelve constante, tenemos la posible formación de una ampolla. La ampolla es como si fuera líquido o contenido inflamatorio. Y este contenido inflamatorio, si tenemos un calcetín o una media pegada en esta zona, pues al final de cuentas vamos a tener alguna posibilidad de generar adherencias. Estas adherencias son las mismas que se forman en la endometriosis por todas las situaciones proinflamatorias. Y aparte, si esto se sigue haciendo de manera constante, puede llegar a generar callos. Estos callos sería la traducción de los nódulos de endometriosis infiltrativa profunda. Básicamente es el avance de una enfermedad que pareciera que se comporta como el cáncer, por eso la comparan como el cáncer, por ser oncomimética, de células que están fuera de lugar y con posibilidad de crecimiento, mientras que exista una hormona que se conoce como estrógeno. Por eso es que se comienza a tener los síntomas de la enfermedad a partir de que se empiezan a tener estrógenos circulantes. Es una enfermedad plena de la vida reproductiva, pero hemos visto que incluso en periodos de la vida en donde ya no hay estrógeno, la enfermedad puede seguir generando problemas, sea por todos los cambios anatómicos que se formaron antes de este proceso de que terminara el estrógeno, o incluso que parecieran nódulos que se alimentan a sí mismos y que liberan sus propias hormonas para ayudarse a crecer. Por eso es que notamos que en algunas pacientes en la menopausia también podemos llegar a tener la presentación de la endometriosis, ¿no? Si algo me faltó, por favor, me ayudas a aterrizarlo un poquito más porque luego nos ponemos muy científicos, ¿no?
Sí, un poquito sí. De hecho, bueno, es un tema que muchas veces queremos que nos digan muy sencillo. Yo digo en idioma terrestre para que se pueda entender. Pero bueno, creo que sí quedó muy claro en esta ocasión. Ok. Este, doctor, ¿qué es lo que no se dice de la endometriosis? Ay, híjole, hay muchas cosas que no se dicen y algunas de ellas podemos defenderlas porque a mí sí me gusta ser muy franco y decir, bueno, cuando las cosas, creo, yo sí confío en la bondad humana, cuando las cosas no se hacen de manera íntegra o de manera completa, yo sí dudo mucho que existan médicos que busquen lucrar o que busquen hacer daño a los pacientes, ¿no? Lo que no se dice es que, eh, honestamente, la endometriosis tiene tanta complejidad que en sí forma parte de summits o de congresos específicos solo para endometriosis. La complejidad es tal que una vez que uno se mete al mundo de la endometriosis, difícilmente hace otra cosa que no sea endometriosis. ¿No? Marcado de manera sencilla, por ahí veía que utilizaban los flags, ¿no? Las banderitas. La primera banderita roja es que el médico de endometriosis haga otros 3, 4, 5, 7 cosas en torno a la práctica médica ginecológica, porque al final sí puedes ser ginecólogo y hacer endometriosis, porque la ginecología no involucra en algún punto la parte de obstetricia, pero es muy difícil, por no decir imposible, no quisiera juzgar a nadie que tengas actualización en todos los ramos de la ginecología y obstetricia para que te permita ofrecer atención de calidad, ¿no? Segunda cosa que no se dice, no es el ginecólogo el héroe, es el equipo. En endometriosis no tenemos héroes, tenemos equipos multidisciplinarios. Por eso el avance o lo que buscamos pues cada vez más es hacer apoyo o difusión hacia centros multidisciplinarios de atención. Porque puedes tener figuras por ahí que sean muy bien representadas en medios, Facebook, Instagram, lo que sea, pero si son figuras solas, la verdad es que la capacidad de resolución es muy limitada. No digo que no sean buenos quirúrgicos o que no tengan un buen tratamiento, pero siempre necesitas incluir al equipo completo. Y el equipo completo, pues realmente nosotros como ginecólogos damos la cara, pero el equipo completo estás hablando de psicología, sexualidad, psiquiatría, nutrición cuando se necesita, porque realmente no todas las pacientes se benefician de dietas, así como el ser humano, ¿no? Pacientes que necesitan apoyo de fertilidad, incluso pacientes con endometriosis que también se topan con temas oncológicos, que luego esto no lo platicamos mucho, pero hay un porcentaje no tan desdeñable, por abajo del 30%, de asociación de endometriosis y cáncer, ¿no? Entonces, deberíamos tener una posibilidad de ofrecer desde una perspectiva multicéntrica o multidisciplinaria, la posibilidad de ofrecer lo mejor en torno a información de calidad, que eso es muy importante, y actualización de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Y aquí es donde viene el tailor-made o hecho a la medida. No a todas las pacientes se les dan los mismos tratamientos. Sobre todo, la mayoría, más de un 85%, no necesitan cirugía. Esto es lo más triste, ¿no? Que se vende mucho esta idea de que todo es quirúrgico y opérate con el experto, pero ¿qué tal que no necesitas hacer la cirugía? Por Claro, ahí los viejitos, mis maestros, decían, el verdadero cirujano no es el que sabe cómo operar, es el que sabe cuándo operar. Necesitas saber en qué momento es más conveniente para la paciente de acuerdo a las características de la enfermedad, al daño que puede llegar a tener o incluso a los deseos de la paciente. Porque de nada sirve, por ejemplo, operar a una paciente. Te doy un ejemplo muy específico, muy claro. Vamos a suponer que la paciente comienza con tratamiento médico y se le quitan todos los síntomas menos uno de ellos, que es el dolor de las relaciones sexuales al momento de la profundidad. Pero si esta paciente te comenta, oye, ¿sabes qué? Dentro de mi práctica personal, yo no frecuento la penetración profunda. Realmente todo lo demás mejoró, pero no es algo que a mí me moleste. ¿Puedo quedarme así? La respuesta es sí, ¿no? O claro. nódulos intestinales que tal vez en algún punto te digan, oye, es que no me molesta el intestino. Ok, se vigila. Y entonces no forzas a hacer cosas que pueden decrementar mucho la calidad de vida de las personas en tiempos en los que no son ideales. Por eso es que hay que ser muy honestos con qué representan las lesiones que se encuentran en las pacientes y a partir de saber qué tipo de lesiones, entender
para dónde puedes dirigir el tratamiento médico, cuál es el beneficio que van a obtener de ciertos tratamientos y cuál es el escenario futuro que pueden llegar a tener. Vamos Algo poniendo. que, Sí. algo que pasa mucho, doctor, esta es la visión, ¿no? Desde su perspectiva, pero también lo que pasa mucho es que las pacientes acuden con un ginecólogo, ¿no? Y a lo mejor ya tienen un diagnóstico o apenas se los van a dar. Y precisamente el ginecólogo quizás no es tan honesto o no es tan honesto en el sentido de decir, a lo mejor no la puedo operar si ya sé que es endometriosis y yo no tengo experiencia en eso, o desconozco por qué hay doctores que se atreven a operar pues sin tener la experiencia y el conocimiento necesario para, no saben qué se van a encontrar adentro o sea, no sé por qué lo hacen. Y es como se desarrollan esas historias de terror de pacientes que llegan con tres, cuatro operaciones y que llegan con muchos problemas porque pues, no ha habido un doctor sensato que diga, ¿sabes qué? Yo no puedo, paso, ¿no? Yo sé que, yo sé que esta es la postura de muchas de las personas que hacen este tipo de advocacy en torno a endometriosis, porque no es la primera vez que me toca jugar al abogado del diablo, ¿no? Y que ustedes como pacientes buscan reconocer la incapacidad o, por no llamarlo malicia, pero a lo mejor la falta de conocimiento de los médicos que o no saben o sabiendo buscan operar endometriosis cuando tal vez comprenden que la van a dejar incompleta. Pero hay que entender que dentro de la formación del ginecólogo general, la endometriosis forma parte de ella y pareciera que es algo relativamente sencillo de tratar, ¿no? Hasta que no te empiezas a encontrar con casos en donde no puedes resolver el tema, o más bien no comprendes cómo resolver el tema, porque honestamente ya ese término de pelvis congelada depende del cirujano. Yo sí en los congresos médicos digo que la pelvis congelada no existe. Lo que existen son las mentes congeladas o las actualizaciones congeladas médicas, porque tenemos técnicas quirúrgicas para poder abordar una pelvis de manera segura, aunque digan que es una pelvis congelada. Para nosotros es el pan de cada día. Las pacientes que nos llegan a la clínica son pacientes, suena muy fea la palabra, ¿no? Pero que ya nadie quiere tratar y que les da miedo, justo porque dicen, no, yo ya vi que estás toda pegada y yo no le quiero entrar porque le voy a hacer daño a tu intestino y vas a salir con colostomía, no sé qué. El término de la guerra en este punto, de la estrategia, es que tú no entras a una pelvis pensando en encontrarte todo pegado. Entras a una pelvis pensando en saber en dónde están las estructuras afectadas para saber dónde definitivamente vas a tener que hacer otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, una engrapadora intestinal o algún tipo de procedimiento a nivel de nervios o cercano a los nervios o cerca de estructuras de fertilidad o los ovarios. La planeación, la cirugía empieza desde el estudio de especialidad. Ahí es donde Entonces, empieza la verdadera cirugía de endometriosis. Si eh, tú no tienes un buen estudio, no vas a poder completar tu cirugía. Y completar la cirugía es quitar todo el tejido y seamos muy honestos. La intención verdadera a nivel internacional, al menos yo desde la escuela italiana del doctor Ceccaroni, aprendí que se busca ofrecer a las mujeres una sola cirugía para toda la vida. Porque así como lo comentas tú, el promedio de mujeres que tardan en llegar al diagnóstico, más o menos son de 8 a 12 años. El promedio de médicos que ven antes de llegar al diagnóstico son de 5 a 8 médicos y las cirugías promedio que tienen las mujeres con endometriosis son de 3 a 5 cirugías promedio. ah, Entonces, lo vemos todos los días, ¿eh? Pelvis muy, muy, muy pegadas o muy difíciles, pero mucho de esa dificultad también tiene que ver con el daño previo a otras cirugías, de cirugías incompletas, obviamente, ¿no? claro, Y tristemente es esto porque si uno, y esto es alguna de las cosas que yo quiero tratar ahorita en la plática, ahorita lo desarrollamos, algo que no hablamos nosotros es, ok, tienes una paciente que a lo mejor tiene una cirugía, bueno, pero en nuestro medio, 3 a 5 cirugías previas son impagables. Estás hablando de un sistema socioeconómico que no apoya a las pacientes para una atención integral de endometriosis. En México no podemos permitir que la gente pase por 3 a 5 cirugías previas porque no tienen para pagarlo. claro. El grosso número de la población, digámoslo, ¿no? O sea, siendo muy, muy honestos. Y la otra es hasta cierto punto poco ético estar pasando por una y otra y otra
Habrá casos especiales y casos específicos en donde probablemente tengas que volver a hacer una cirugía o tengas que dejar enfermedad, pero esto generalmente se basa mucho al tema de nervios, sobre todo al tema de nervios o al tema de fertilidad. Preservar estructuras como el útero que aunque tengan enfermedad como la adenomiosis, si es el deseo de la paciente, no hay por qué quitarles todo, ¿sí? Pues Ah, siendo una enfermedad benigna. Entonces aquí es donde se pone ya cada vez más sensible, ¿no? Ok, más entonces no me complejo. tienen que quitar el útero, entonces no me tienen que quitar los ovarios, entonces hay que aterrizar mucho toda esta información. Hay una gran responsabilidad en las pacientes, en nosotras, en el ámbito de poder elegir al médico con el que acudimos, ¿no? Y creo que eso es algo que está detrás y que no se dice, no porque mi vecina, porque mi prima, mi abuelita, qué sé yo, me recomienda al ginecólogo, quiere decir que es el ideal para mí, ¿no? Creo que sí hay que ser más responsables y pues ni modo, preguntarle el currículum o buscar en internet, ¿no? Para saber ese doctor que a lo mejor me encontré o que me están recomendando, pues a ver si tiene la experiencia necesaria que yo necesito, ¿no? Y quizás si ya fui a verlo y todo eso y me dice, en la cirugía vemos qué te hacemos, pues como ya nos está diciendo doctor, eso no es una buena señal, ¿no? No, para nada. Eso es de hace 30 años. La otra es hacer diagnóstico por laparoscopía. El diagnóstico por laparoscopía tampoco se usa ya y lo vemos en mucha literatura incluso que dicen como, ok, si tu paciente tiene endometriosis superficial, pues solamente lo vas a poder ver por la laparoscopía. Ajá, pero la laparoscopía diagnóstica ya no debe existir. ¿Qué es esto? La laparoscopía diagnóstica significa entrar con una camarita, ver las lesiones y salirte. Ok, entonces, ¿para qué la operas? Lo que hacemos ahora es la paroscopía quirúrgica. Es, ok, esta paciente clínicamente, porque es muy sencillo saber que una paciente tiene endometriosis. Tiene endometriosis de acuerdo a la clínica. Si no mejora con los tratamientos médicos, esa es una indicación para operar. Siempre y cuando no mejore con los tratamientos médicos, no para operar en sí. ¿Ok? Vamos dejando claro los síntomas y luego nos metemos a esta parte del tema de tratamiento. Entonces, los síntomas de endometriosis son súper sencillos. Incluso hay artículos médicos, hay un artículo americano que me encanta citar, en donde dicen que aproximadamente el 92% de las mujeres que reconocen estos síntomas se autodiagnostican con endometriosis, van con el ginecólogo y le dicen, yo tengo endometriosis. Las operan y tienen endometriosis hasta el 92%. Es súper sencillo hacer el diagnóstico. O sea, estamos hablando de personas que no tienen una formación médica. ¿Ok? Síntomas, súper sencillo. Puedes hacerlo largo, puedes hacerlo corto. Corto son las 4D, que es dismenorrea, cólicos durante el periodo menstrual, dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales, pero hay que ser muy claros. El dolor es al momento de posiciones específicas de la penetración, porque como se generan adherencias o cambios, esto genera dolor al momento de la movilización de los órganos pélvicos. Problemas de fertilidad, ¿sí? Y podemos tener disuria o disquesia. La disuria es molestias urinarias cercanas al periodo menstrual o incluso a veces durante la ovulación, que luego las reconocen como, yo tengo muchas infecciones de repetición. Y ves los estudios de orina y los estudios negativos para bacterias, ¿no? Y les dicen, es que tienes una infección y les dan antibiótico, pero no tienen bacterias en orina. Eso no es una infección, ¿ok? Y pacientes que tienen síntomas intestinales, que es la disquesia, cercanas al periodo menstrual o durante el periodo menstrual. Diarrea, estreñimiento o dolor para evacuar durante el periodo. Diarrea no es francamente una diarrea. Incluso puede haber una mejoría de la cantidad de número de veces que van al baño, porque muchas de las mujeres que tienen endometriosis infiltrativa tienen constipación. Y entonces durante el periodo van súper bien al baño, pero de repente salen del periodo y ya no van a hacer sus necesidades de la misma facilidad, ¿no? O sea, la Y constipación es como que quieres ir al baño y hoy no puedes, ¿no? Así como que, básicamente ay. estreñimiento. Son pacientes que no van más de una vez o menos, incluso van cada 2 o cada 3 días al baño. Sí, eso no es normal. El hábito defecatorio, en mínima medida, debería de ser una vez al día. Normalmente puede ser 2 o 3 veces al día, que es asociado a los alimentos. Hay un reflejo que se llama reflejo gastrocólico, donde cuando comemos, que es lo mismo que sucede a veces con el café, o hay quienes, bueno, cuando fuman con el cigarro,
consumes esto y hace que se mueva el intestino y entonces tienes la voluntad de defecar, ¿no? Entonces, todo esto son alteraciones que pueden estar asociadas a la endometriosis. ¿Cuántas mujeres no les dicen es que tienes colitis, es que tienes infecciones de repetición urinarias o es normal? Incluso apuesto, aquí sí apuesto, no tengo aguinaldo, pero apostaría mi aguinaldo a que ni Un siquiera pagaré. ajá, ni siquiera les interrogan en la consulta ginecológica situaciones sobre la sexualidad o sobre la intimidad. ¿Cuántos ginecólogos te preguntan, ¿tienes dolor durante las relaciones sexuales? ¿Con quién más lo vas a hablar si no es con el ginecólogo? ¿No? Con tu amiga. Entonces, y a veces las amigas siguen pensando y siguen reconociendo que es normal tener dolor durante la intimidad, que no es normal. Ese es el tema del problema de la normalización de los síntomas de dolor solo por ser mujer y la normalización de este problema en donde haces una comparación, ok, 8 de cada 10 mujeres, 9 de cada 10 mujeres, según la estadística, no tienen dolor y entonces cuando ven a una que se está quejando de dolor, dicen, oye, a mí también me baja, yo también me canso, pero no es para tanto. No, espera, si es para tanto, porque eso es una enfermedad. Como no la reconocen como una enfermedad, piensan que la mujer está inventando y entramos en un sinfín de cambios a nivel psicológico, ¿no? En donde hay incluso un fenómeno de gaslighting o de negación en torno a los síntomas. Tenemos pacientes con estrés postraumático, tenemos pacientes con un exceso de cortisol, adrenalina y noradrenalina, y esto genera muchos cambios a nivel corporal, migrañas, ¿sí? De repetición cercanas al periodo o en el periodo, pacientes con inestabilidad emocional, mucho estrés. El estrés que genera ansiedad, que genera insomnio, que genera aumento de peso, que a su vez después va generando una bola de nieve. Entonces se hace súper, súper difícil y muy complejo. Y todo sin pensarlo porque son pacientes con dolor pélvico crónico, pero nunca se les interroga como tal, porque piensan que es normal tener dolor durante el ciclo. Y entonces se olvidan todos los problemas que puede haber en torno al dolor crónico, ¿no? Em, Doctor, todo esto sí, que nos está mencionando me hace tanto sentido para cuando llegan las pacientes. Es que no solamente tengo esto y esto y esto y esto, pero, o sea, con toda esta información que nos está dando, es muy probable que los otros problemas de migraña, etcétera, se hayan sido el resultado de tanta estrés quizás o de todo, todo esta bola de problemática que pues se enrolla a la endometriosis, ¿no? O sea, sí, sí, y justo es el tema de la migraña, se está empezando a revisar, bueno, tiene un par de años, pero pareciera ser un marcador dentro de las pacientes con dolor pélvico crónico para algo que se conoce como sensitización central. La sensitización central es, hay pacientes que el dolor no solamente viene de los órganos, puede venir de los nervios, que esto se llama dolor neurogénico, o puede venir del cerebro, que esto se llama sensitización central. Y entonces se pone muy difícil el tema de control de dolor, porque incluso después de operarlas siguen teniendo dolor. Y el dolor ya no viene de los órganos afectados, viene o del nervio o viene del cerebro. Esto pasa, por ejemplo, en pacientes o personas en donde cortan un bracito, una pierna, siguen sintiendo el brazo y la pierna, ¿no? El síndrome del miembro fantasma. Entonces, está bien conocido el fenómeno, pero cada vez estamos haciendo un poco más de investigación. Hay médicos que ya empiezan a dedicarse solamente al tema de dolor crónico, incluyendo la parte de los nervios, los neuropelviólogos. Y entonces hay un área bien interesante en desarrollo sobre todos estos temas y sobre los tratamientos, sobre todo, porque desgraciadamente lo más complejo, creo yo, del tratamiento de la pelvis son los nervios. Los nervios están, o las técnicas actuales están ahí para ver los nervios y no tocarlos, pero cuando necesitas hacer algo sobre ellos, solo tienes una oportunidad. Por eso es que es tan importante no operar a las pacientes en maneras incompletas. La pelvis, imagínatela como un camino virgen o un área virgen que una vez que caminas por esa zona, dejas un camino. Y este camino de fibrosis o de adherencias imposibilita que puedas volver a acceder a él con la misma facilidad y con la misma tranquilidad para evitar lesiones anteriores. Nos preocupan más las pacientes postoperadas, incompletas, con personas que intentan hacer técnicas adaptadas para el tratamiento de endometriosis que realmente la enfermedad pura misma.
Cuando tenemos la enfermedad pura, a nosotros no nos preocupa tanto porque sabemos que aunque es infiltrante y aborda espacios importantes, generalmente no genera tanto daño como cuando nos vamos a operar el retroperitoneo. Por eso, evaluar en qué momento operar es lo más importante, porque tengo un solo tiro para dejar las cosas bien y esperar que quitando toda la enfermedad, esto no vuelva en un periodo corto de tiempo, incluso podamos alcanzar el tema de la menopausia, ¿no? Que desde una perspectiva teórica, la misma menopausia debería parar el avance de la enfermedad. ¿Cuándo disparar? Esa es la competencia del experto en endometriosis. Claro. Sí, ¿Sí? por eso cuando das la plática, nos da las charlas en congresos, esto, el mejor tratamiento para una paciente es el que ella necesite. O sea, no hay algo único para todas, ¿no? No hay una situación que para todas es esto, ¿no? O sea, por eso es tan importante que la paciente acuda a alguien experto. O sea, chicas que nos están viendo, por favor, o sea, a veces nos representa un costo extra ir con los doctores expertos, etcétera, pero, o sea, toda la información que nos está dando, doctor, pues simplemente es el reflejo de la preparación y de esta especie de especialización en la que se ven, pues ya obligados a llevar a cabo una vez que están involucrados en este tema. Como bien dice, es imposible como abarcar más áreas porque, bueno, pues si ya decidieron este camino, pues por él van, ¿no? Y por lo que entiendo cada vez es mucho más, más eficiente, ¿no? Las operaciones en cuanto a los resultados por todo lo que se está estudiando y por todos los conocimientos que ustedes van cuando van a estas especializaciones, certificaciones, capacitaciones al extranjero, ¿no? Es realmente maravilloso. Hay alguien que nos está preguntando algo que dice que sí, usted puede dar atención a las adolescentes y quisiera aprovechar este tema también para este, comentar que nos han estado llegando muchas pacientes, muchas pacientes, no sé si a ustedes en sus consultorios, de jóvenes de 12 a 14 a 15 años. O sea, no sé si a lo mejor está coincidiendo que las mamás están buscando más información o por qué está pasando esto, pero eso es un tema muy delicado en el sentido de que chispas, eh, que se está destapando y por otro lado está bueno en el sentido de que están a un tiempo precioso de que se pueda resolver a tiempo o mejorar en un grado máximo, ¿no? Me leíste la mente, exacto, 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 me leíste la mente. Eso es lo que queremos. Eso es hermoso. Encontrar un diagnóstico temprano para las pacientes es una de las mejores situaciones que podemos tener con ellas. O sea, oye, es que pobrecitas, están muy chiquitas. Imagínate lo que estarían sufriendo si no se reconociera el problema como una enfermedad, que fue cosas por las que pasaron la mayoría de las pacientes con endometriosis. Sí hay que hacer una cierta distinción porque la endometriosis no siempre implica que las pacientes van a tener problemas a nivel de sangrados. Y muchas veces la misma irregularidad menstrual no deriva de un problema de endometriosis, porque luego me ha tocado que las llevan a consulta porque son muy irregulares. Al principio, la maduración del eje cerebral en conjunto con el ovario, que se llama eje hipotálamo hipófisis ovario, tarda un tiempo en establecerse, pero lo que no es normal es tener dolor. Ahora, afortunadamente, las pacientes con endometriosis en términos de adolescencia responden muy bien a tratamiento médico, en donde incluso podemos hablar de ni siquiera sugerir eh, para nada cirugía, pero a veces ni siquiera estudios, porque los estudios en sí hay ciertas intervenciones que son muy incómodas para las pacientes. El hecho de la búsqueda de las lesiones de endometriosis puede incluir la revisión o la introducción, ya sea de gel o de contraste a nivel vaginal, a nivel rectal o incluso de un transductor. Entonces, realmente el tema de diagnóstico en este punto lo manejamos más desde la perspectiva clínica, porque luego por eso no las llevan a consulta, porque dicen, no, hombre, ¿cómo me van a revisar a mi niña? Está muy chiquita, imagínate que el ginecólogo. Hay que aclarar esto. Para empezar, esa es una horrible práctica a nivel mundial, en donde si nosotros pensamos que tenemos que hacerle caso al médico solamente por ser el experto, estamos cayendo en una falacia que se llama falacia de autoridad. ¿Ok? Hay situaciones que derivan desde la lógica y realmente no a todas las pacientes se les tiene que revisar en la consulta. Y no porque luego
sientan que no las están revisando, implica que no debieron haberlas revisado o que debieron haberlas revisado. Porque yo tengo pacientes, por ejemplo, que se molestan y me dicen, oye, entonces no vas a hacerme ultrasonido. Pues mira, puedo revisarlo yo, pero yo no soy experto en el tema de imagen. O te puedo mandar con el experto en imagen y que él, desde una sola revisión, haga la búsqueda de lo que necesitamos encontrar para no estar metiéndonos con tu intimidad en diferentes ocasiones. ¿Qué es lo que estás buscando como ginecólogo o qué es lo que estás buscando como médico? ¿Corroborar de una manera fuerte y pesada lo que tú estás pensando desde la clínica? ¿Es tan importante? ¿Va a cambiar algo o nada más lo haces como una práctica general? Porque a todos los pacientes las pasa siempre por lo mismo. La revisión, esto, aquello, sin necesidad de pensar qué es lo que está importando en cada paciente, ¿no? Entonces, repetimos, esto es para cada paciente un tratamiento distinto, para cada paciente un manejo distinto, y hay pacientes que realmente no requieren a veces de tratamiento hormonal incluso. Las endometriosis digamos, en adolescentes, o la mayoría de las veces responden muy bien a tratamiento médico y se puede hacer un seguimiento. Vamos siendo muy honestos en este punto, ¿ok? Desgraciadamente, y esto es un tema que creo que tocamos la vez anterior que platicamos, la media a nivel de la sexualidad en los jóvenes cada vez está en edades menores. O afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, pero al final de cuentas, ya en edades tempranas, 12, 13, 14 años, están comenzando con la vida sexual. Cuando se necesitara una perspectiva de hacer algún estudio, por ejemplo, transvaginal, realmente cada vez tenemos menos esta contraindicación sobre la invasión hacia la genitalia o hacia la intimidad, pensada, por ejemplo, en esta idea de la virginidad, porque realmente ya se está cayendo en edades muy tempranas cuando se comienza con la vida sexual. Ahora, que se haga de manera responsable es otra cosa, que ahí es donde está el problema. Pero como una contraindicación, pues bueno, cada vez la tenemos menos, ¿no? Pero también la indicación de pedir un estudio debe ir derivada de los resultados que obtenemos sobre el interrogatorio, los síntomas de la paciente y la manera en la que responde al tratamiento médico. No es hacer estudios nada más por hacer, porque incluso en algunos pacientes el tema de ir a consulta se les dificulta porque a veces no tienen ni para hacer diagnóstico, ¿sabes? Están a veces reuniendo solo para la consulta y es muy pesado el tema económico, que es a donde quiero volver. El tema de endometriosis a nivel internacional es un tema muy controvertido porque tenemos diferentes sistemas de salud a nivel internacional que nos otorgan diferentes datos de peso para poder hablar sobre endometriosis. Llámese diagnóstico, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Cuando tienes un sistema de salud social que soporta los costos de estas pacientes, bueno, pues vas a tener a lo mejor médicos que deciden hacer cirugías incompletas o cosas así porque realmente pues dicen, bueno, pues van a hacer una, dos, tres, todo lo soporta el gobierno, ¿qué importa? O incluso el hecho de pedir resonancia magnética para diagnóstico. Resonancia implica un costo muy alto, ¿no? Y este costo alto que tenemos nosotros, ¿qué tan efectivo es en comparación de otros estudios que pueden ofrecerte el mismo o más resultados en torno a sensibilidad y especificidad y que a la vez esta sensibilidad y especificidad se refleje sobre lo que tú obtienes en las pacientes, ¿no? Entonces, aquí esta comparación es importante. El sistema europeo no está tan defendido todavía a nivel de temas de médicos legales. El sistema americano y canadiense sí. Hay una medicina defensiva muy importante en el tema de, no solo endometriosis, pero en el tema médico general, lo que implica que buscan hacer estudios con el menor contacto con el paciente. Ahora, esto no solamente lo sabemos los médicos, los mismos pacientes vienen a México a atenderse porque obtienen una muy buena calidad de información y de trato médico. ¿Ok? Entonces, desde este punto, pues bueno, la resonancia tiene un gran peso. ¿Por qué? Porque la resonancia implica el estudio de todo y lo que no salga en la resonancia, oye, en este estudio no salió. Y entonces tú estás protegido de manera médica legal. El ultrasonido, en cambio, tiene mucho, mucho, mucho peso diagnóstico. Incluso pareciera que es, para nosotros, sugerimos que es mejor porque tiene una movilidad de las estructuras pélvicas. Tienes con este estudio la movilización de los órganos pélvicos, el despertar de los puntos gatillo o puntos dolorosos, si es que hay dolor durante el estudio, y la visualización de lesiones, entre comillas, superficiales a partir de evaluar adherencias o dolor dentro de la movilidad de la pelvis. La pelvis sigue siendo un órgano dinámico. Entonces, si tienes un estudio que es mucho más económico, que es más reproductible y que te ofrece resultados de diagnóstico clínico que no tendrías con la resonancia, es superior. Entonces, tenemos que adaptar lo que existe de medicina a nuestro medio, ¿sí?
El hecho de dejar a las pacientes internadas 5, 8 días en medicina privada es una locura. Y esos son muchos de los manejos que hacen todavía en Europa, porque el sistema les permite que las pacientes se queden 5 a 8 días internadas, cuando a lo mejor están bien desde el día 1 o desde el día 2 postquirúrgico, Pero no es una ¿no? contradicción, porque finalmente entiendo que en Europa tienen mucho más conocimiento, hablemos de la endometriosis, acerca de cómo manejarla, etcétera, y dejarlas internadas tanto tiempo no es así como contradictorio. Vamos a poner en tela de juicio el tema de más conocimiento. Lo que tienen son centros especiales para referencia. Entonces, no es tal vez que sea el mayor conocimiento, sino que tienen centros muy especializados para la referencia de estas pacientes. Pero vamos hablando claro, por ejemplo, hay ciertos sistemas para evaluar qué tan pronto o qué tan tarde dar de alta a tu paciente, qué tan pronto o qué tan tarde darle de comer, movilizarla. Hay dos sistemas que son los más reconocidos, ERAS y FAST. ERAS es europeo, FAST es americano. Y ambos hablan, por ejemplo, en una resección lo que se hacía antes era dejar a las pacientes internadas de 5 a 8 días sin comer y entre el quinto y el octavo día de una resección intestinal empezar a darles de comer. Se ha visto ahora que desde la cuarta, quinta hora, si le das de comer, no va a cambiar el resultado de las complicaciones intestinales, pero sí va a cambiar el resultado de la mejoría de la paciente. ¿Sí? Y estos se están contrastando obviamente con los sistemas y ahora en lugar de dejarlas tantísimo tiempo internadas, cada vez va disminuyendo el tiempo de internamiento. Por eso es que es muy importante seguirse actualizando desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el tema de no podemos también tratar otro tipo de patologías obstétricas o ginecológicas a veces más complejas porque no hay tiempo que te alcance para tratar tal cantidad de pacientes y aparte estarte actualizando. No te alcanza el tiempo de verdad. ¿Sí? Oiga, doctor, hay alguien que nos Ujú. pregunta algo que nunca había pensado. Yo sé que, bueno, por todas las pláticas a las que he asistido, pues han encontrado hallazgos de endometriosis en órganos, ¿no? En apéndice, como muy común, en el pulmón, en el corazón, etcétera, incluso Cerebro. en el cerebro o debajo de la piel, en la epidermis, me parece. Ujú, ujú. Pero alguien dice, Malena Pico, una pregunta al doctor, ¿los huesos se pueden afectar por la endometriosis o es el músculo que se afecta? Pues mira, el hueso como estructura es una estructura muy sólida. Entonces, desde una perspectiva teórica, el hueso también recibe irrigación. ¿Sí? Sobre todo el periósteo. Entonces, no me parecería descabellado que encontráramos por ahí reportes de endometriosis ósea, porque una de las teorías de la endometriosis también parecerá ser que se disemina o probablemente pudiera diseminarse como el cáncer, y tenemos cáncer óseo. Entonces, puede diseminarse a través de vasos linfáticos o de vasos sanguíneos, ¿no? Otra de las teorías de la diseminación de la enfermedad. Pero hay más teorías que cada vez se estudian más, porque pareciera que también depende del estado de la paciente, o sea, la situación genética, la situación inmunológica. Nosotros sí vemos más presencia de endometriosis en pacientes que por ahí tienen algún problema inmunológico mal controlado, lupus, artritis, de repente presentan casos mucho más agresivos. Y hay quienes hablan de una agresión sobre el tejido, que pareciera que hay una teoría de la agresión. Por ejemplo, infecciones, afecciones inmunológicas o cualquier tipo de cambio dentro del tejido que permita que el cuerpo no detecte como problema la endometriosis y en algún punto pueda esta crecer y ya entonces se genera toda esta cascada de mala comunicación intercelular. Entonces sí tenemos varias teorías. No sería descabellada. ¿Hay en músculo? Probablemente, la verdad yo no lo he leído, pero no sería tan loco pensar que puede haber a nivel de hueso, sobre todo a nivel de periósteo, que es donde se encuentra mucha de la vascularidad o en ciertos puntos, ¿no? Si ha crecido en cerebro, en ombligo, en pulmón, en corazón, definitivamente es muy probable que pueda diseminarse a otros puntos. Sí es. Pues bueno, nos están preguntando cosas, no sé, el tratamiento de las pastillas de Nuntera es para toda la vida. Yo con adenomiosis uterina duele mucho cuando estoy menstruando, tengo 27 años, sigo con tratamiento ginecológico. Excelente información por parte del doctor. Me tocó pasar por varios para ir recolectando información de calidad. Em, Después de diagnóstico
no volví con ningún ginecólogo porque te dicen eso, que no hay más, estoy muy sorprendida. Em, pues bueno, como preguntas en general acerca de si se recomienda hacer el mapeo. El mapeo, em, el mapeo es la resonancia magnética, es equivalente a la resonancia magnética. Vamos aclarando este punto, ¿no? Hay diferentes escuelas en torno al tratamiento de endometriosis. Las escuelas derivan de técnicas o de preferencias, tanto quirúrgicas como de diagnóstico. De acuerdo a la escuela de diagnóstico que se utilice, le llaman mapeo o le llamamos protocolo IDEA, pero son diferentes. El mapeo para endometriosis es el uso de resonancia magnética para diagnóstico de la enfermedad bajo las suposiciones de lo que acabo de hablar previamente. Costos, colocación de contrastes, preparación intestinal. El protocolo IDEA, a su vez, de la misma manera, tiene peso a nivel estadístico porque el protocolo IDEA nace de un grupo brasileño para poder hacer diagnóstico a través de ultrasonido. Recordemos que en medicina de nada sirve tener un tratamiento que te vale 100,000, 200, 300,000 pesos, que aunque sea muy bueno, no puede ser accesible a la mayoría del público o el público no puede acceder a él. Entonces, siempre intentamos que los métodos sean accesibles a las personas, que sean reproductibles, o sea, que sean sencillos de realizar y que tengan una efectividad alta. En el caso de medicina se conoce como sensibilidad y especificidad para llegar a las lesiones, o sea, que lo que encuentran y que lo que no encuentran sea alto. El protocolo IDEA o esta protocolización, que en algún punto puede reconocerse como mapeo, es a su vez un método muy efectivo para poder llegar al diagnóstico. Pero va a cambiar a lo mejor el término. Mira, creo que es una situación de interpretación. Protocolo IDEA, protocolo de endometriosis, mapeo, mientras sea un estudio especial para llegar al diagnóstico está bien. O sea, no tenemos a nivel mundial uno que sea mejor que otro y creo que esto depende de los centros. Nosotros intentamos poder ofrecer una medicina que sea muy accesible al público. Por eso utilizamos tanto métodos como tratamientos, incluyendo las cirugías, que sean de precio bajo o lo más bajo posible para que sea accesible a la mayoría de las personas. Sea que vengan de Latinoamérica, de otros lugares, o de Estados Unidos o de Canadá, siempre ofrecemos el mismo costo sobre los tratamientos. Porque estamos en este barco de poder ofrecer calidad de atención independientemente de la posibilidad de la paciente, ¿no? Aquí para nosotros no es según el sapo es la pedrada. Eso no aplica, ¿no? Queremos un poquito más de justicia o de equidad social. Entonces, em, básicamente digamos que es un término. Mientras sea un estudio especial para endometriosis, está perfecto. Si el estudio no es, mi perrija que anda vuelta loca, ¿no? Si el estudio no es especial para endometriosis, bueno, ahí sí no estoy de acuerdo con el tema de hacer estudios que no se necesitan porque no es cualquier resonancia ni es cualquier ultrasonido lo que se tiene que hacer. Me hace súper sentido, doctor, lo que comenta de que de acuerdo al sapo es la pedrada, ¿no? Que aunque vengan de otro lado, pues ustedes siguen cobrando lo mismo y no porque tenga más poder adquisitivo les van a cobrar el triple. Con respecto a esta parte de tener de prepararse y de poder darle a la paciente lo que realmente necesita, ¿no? Y no hacer esta cirugía para ver qué tiene, ¿no? O sea, me hace mucho sentido y habla con toda la congruencia del mundo entre sus actos y lo que menciona. Quiero regresar nada más un poquito al tema del ultrasonido. La verdad es que Ujú, mientras le estaba diciendo todos los beneficios que puede tener, dije yo, sí es cierto. O sea, no lo había pensado de esa manera. Pues por supuesto soy paciente. Pero efectivamente el ultrasonido puede ser mucho más eficiente y bueno, entiendo que por supuesto se está refiriendo al ultrasonido del doctor Víctor, porque pues es en tiempo real todo, ¿no? O sea, a ver, y a lo mejor le aprieta por acá y le aprieta por allá, no tengo la manera de cómo se llama el palito, pero le aprieta y así, ¿te duele ahí? No, te duele aquí, ay, sí, sí me duele, ¿no? sí, O sea, son muchos los beneficios que pudiera tener la paciente, bueno, más bien el diagnóstico, no sé cómo se le llama lo que hace el doctor, la interpretación, ¿no? ujú, Son muchos los beneficios porque es rápido, ¿no? O sea, y puede dar
toda la información que se requiere para ya con eso ustedes decir A, B, C y D, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se requiere, cirugía, no cirugía, etcétera, ¿no? Y poder tomar de ahí decisiones. Entonces, me hace mucho sentido. Qué lástima que no haya más Víctors en toda la ciudad, en todo México, para que pudieran acudir allá sin tener que hacer ese gasto extra, ¿no? Del transporte, etcétera, etcétera. Pero creo que bien vale la pena porque sí, efectivamente pudiera ser algo rápido y ya no es esta cosa de que, híjole, ¿no? El medio de contraste, etcétera. Pudiera ser un poco incómodo por lo que representa, pero creo que no es nada comparado con los beneficios que se pueden tener ahí, ¿no? Voy a ser muy ético en este punto, ¿eh? Porque sí quiero aclararlo. O sea, si uno consulta la bibliografía disponible al momento, la resonancia y el ultrasonido siguen siendo ambos competibles, compiten bastante en torno a resultados, ¿ok? Es un tema más en el momento actual, es un tema más de preferencia. Y la preferencia va a depender del medio en el que te encuentres. Yo no me considero una persona que esté ofreciendo solamente medicina para los ricos. Y me gusta ofrecer calidad para cualquier sistema socioeconómico que estemos tratando, cualquier persona de cualquier nivel. El hecho de hacer ultrasonido, porque mucha gente sobreentiende que el ultrasonido es inferior, no es así. En donde yo digo que es superior es en lo que nosotros al utilizar el ultrasonido encontramos resultados que muchas resonancias no encuentran, porque hemos hecho nosotros comparaciones entre resultados de resonancia magnética y resultados de ultrasonido, pero ambos dependen de la persona que lo haga y de la persona que lo interprete. ¿Ok? Entonces, esto cambia muchísimo el tema de diagnóstico. Ahora, sí es cierto que puede ser mucho más rápido porque en el momento que las pacientes vienen de fuera, van en la mañana, por ejemplo, con el doctor Víctor, en la tarde yo los veo, aunque no tenga el resultado, Víctor me manda las imágenes y me manda una interpretación hablada de lo que encontró durante el estudio. Y tal cual lo mencionas tú, para mí el ultrasonido es, estás haciendo un video en tiempo real de todo lo que estás viendo adentro, en donde necesitas a una persona que si te quiere explicar la película, sepa cómo dirigir lo que él vio en la película para que tú lo entiendas. Porque si no dirigen de esta manera, el ultrasonido no va a tener tanta función al ser un video. Lo mismo con las imágenes de la resonancia. Si no toman las imágenes de una manera correcta, con la protocolización correcta, no van a llegar al diagnóstico. Por eso no es cualquier resonancia, porque luego pasa que ya gastaron 15, 20 mil pesos en una resonancia que no era para endometriosis y al final no nos funciona para hacer diagnóstico. Por eso es importante como hablar sobre este tema de diagnóstico antes y que existe esta información fuera para entender cuáles son las preferencias del médico o en qué punto hacer diagnóstico. Incluso el tema de contactarnos antes a mí me parece excelente porque yo les explico, oye, a ver, los síntomas de endometriosis son muy claros, no necesitas mucho para llegar al diagnóstico. Vamos encontrando en dónde está la enfermedad, no si tienes o no la enfermedad, sino en dónde está. Y a partir de saber en dónde está, hacemos las recomendaciones, incluso en temas de fertilidad. Y aquí sí es un tema bien delicado, ¿no? Porque cada vez tenemos más información que apunta hacia decir que la endometriosis sí afecta en algunas pacientes la fertilidad, pero una vez que la quitas, que retiras lesiones superficiales o lesiones profundas con técnicas correctas, con técnicas seguras y con técnicas que respeten las estructuras, puedes conseguir que la paciente mejore la tasa de implantación hasta en un 89%. Es increíble, ¿no? Pero creo que estamos viendo este cambio de la información y cómo se ha visto conforme más casos tenemos y más pacientes, que la enfermedad, una vez tratada, pareciera que debería de tratarse antes de buscar la fertilidad y no después. Pero Exacto, bueno, sí, sí. sobre este tema no podemos realmente aportar mucho porque en el momento la información sigue siendo incompleta en uno u otro lugar, ¿no? Ojalá llegáramos a un punto en donde ya digamos, ok, ya sabemos que esto se trata así, así y así, y la dinámica es esta, sobre todo porque tanto, desgraciadamente, el tema de cirugía en endometriosis es costoso en algún punto cuando tenemos que incluir materiales especiales, pero es más costosa la fertilidad. Entonces, si va a fallar y vas a gastar esos 200, 300, 400 mil pesos mexicanos en un problema de fertilidad que a lo mejor pudiste haber mejorado la tierra antes de hacer las técnicas para que entonces dé frutos. Bueno, cambiaría por completo, ¿no? Los resultados, pero creo que hasta el momento no estamos en posición de decir esto debe ser antes o después. Realmente pensando en cirugía, solo tenemos tres, cuatro indicaciones francas, que son pacientes que no mejoran el dolor con tratamiento médico
ofreces una cirugía para intentar mejorar la calidad de vida. Pacientes que tienen problemas de fertilidad, después de intentarlo y no lo consiguen, operas para mejorar la fertilidad. Y pacientes que tienen daño funcional, endometriosis en intestino, en vejiga, en algún otro lugar, operas para mejorar el tema de la función, ¿ok? Y solamente hay dos urgencias reales en endometriosis. Eso sí lo quiero dejar bien claro porque es algo de lo que tampoco se dice. Son las lesiones que tapen el intestino lo suficiente para generar una pseudo-oclusión intestinal o las lesiones que tapen los ureteres para generar daño renal que en algún punto pueda llegar a ser irreversible, ¿sí? Cuando yo veo este tipo de pacientes, les digo, es urgente que te operemos en un periodo muy corto de tiempo porque puedes llegar a perder la función de los riñones. Entonces, no es lo mismo tener una paciente con endometriosis que tengas una buena función renal porque vas a tener buenos factores de, híjole, tanto hemoglobina como nutricios, todos los tóxicos y cosas que hay ahí a nivel renal, un montón de cosas médicas que no quiero platicar, pero no es lo mismo que tengas una persona con daño renal a una persona que tiene los dos riñones funcionando y que en algún punto pueda someter a una cirugía. Entonces son cambios muy, muy importantes. Los quistes en endometriosis es un tema que sí pocas veces se dice porque muchas veces seguimos criterios de los quistes como si fueran quistes funcionales. Los quistes funcionales tienen criterios quirúrgicos de entre 5 a 7 centímetros para operarse o de posibilidad de torsión. Desgraciada o afortunadamente, como lo quieras ver, los endometriomas difícilmente se van a reventar. No digo que sea imposible, pero muy difícilmente se van a reventar independientemente de su tamaño y difícilmente se van a torcer, porque una de las teorías de la formación de la endometriosis es que el endometrioma o el ovario se pega a la pared lateral y Mm. los endometriomas la verdad es que siempre están pegados, entonces los quistes de endometriosis ni se truenan ni se tuercen. O sea, eso es un mito y en realidad, o sea, cuando dice endometrioma quiere decir que es el ovario que El está tejido de lleno endometriosis de... dentro del ovario, exactamente. Exacto. Entonces, porque esta es otra de las justificaciones por las que luego operan a las pacientes. No se te va a torcer o se va a romper. Híjole, es muy complejo, pero bueno, puedes dar incluso ahí un tema de vigilancia y no urgentemente ir a operar. Y si es que decides operar, no solo vas por el endometrioma, porque perdón que lo diga, pero los endometriomas nunca están solos. Este término de los médicos que, es una endometriomita, algo sencillito, perdón, pero eso nunca existe. O sea, los endometriomas, mientras más tamaño tengan, de 3 a 5 centímetros, cada vez sabemos más que existen lesiones que pueden estar alrededor de ureteres, alrededor de nervios o en algún otro lugar. Entonces, no vas solamente a resolver el endometrioma, vas a quitar toda la enfermedad en una cirugía, ¿sí? No es algo tan sencillo. Incluso pareciera que los quistes de endometriosis aumentan muchísimo los riesgos de pérdida de función, ¿no? Uno de los mayores riesgos de la pérdida de la función ovárica son las cirugías de repetición, sobre todo en manos no expertas. Entonces, si hay alguien no experto en el tema laparoscópico, puede llegar a dañar mucho el parénquima ovárico y esto es irreversible. Volvemos Tanto al punto de que un doctor que no tenga experiencia y que no esté capacitado actualmente, es decir, que no cuente con capacitación constante, puede hacernos más daño que beneficio, ¿no? Sí, y aquí sí quiero dejarlo muy claro. Hay temas que se tratan en conjunto, pero esto depende de cada paciente. No podemos estar haciendo recomendaciones como estas para guiar a las pacientes hacia tratamientos definitivos, quirúrgicos o médicos, porque tiene que adaptarse a cada paciente. Y la respuesta, perdón que lo diga Clau tan abiertamente, pero no la tenemos los médicos. Es un tratamiento en conjunto. Y afortunadamente, quien recomienda a las pacientes son las pacientes mismas. Entonces, esto es algo que me encanta porque quien realmente tiene el poder son ustedes con estos grupos. O sea, las recomendaciones más importantes sobre qué médicos visitar no vienen de organizaciones ni de mismos ginecólogos, vienen de las pacientes. Y las pacientes dicen, oye, mira, a mí me trataron así, los resultados fueron estos, los costos fueron estos. Definitivamente esto sí es algo que me gustaría dejar muy claro. Pidan segundas opiniones. No se casen con una sola opinión, pidan segundas opiniones y evalúen todo lo dicho, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, costos y el trato, porque es súper importante tener un trato que tú sientas la comodidad o la tranquilidad de lo que vas a estar tratando, que es una enfermedad que no tiene cura, pero que tiene tratamiento y en donde sí vas a necesitar a veces respuestas
que incluso puedan ser negativas hacia decir, te vas a curar o vas a estar así. Hay que ser honestos y hay que ofrecer la realidad que se tenga a las pacientes, ¿no? La enfermedad no tiene cura y la cirugía no es milagrosa, ¿sí? Exacto, Es muy buena cuando está bien indicada, pero cuando está mal indicada hace más daño que beneficio. exacto. Doctor, K125. CA125 es un marcador inespecífico. Justo lo pensé hace ratito, pero no quería mencionarlo. Es que lo mencionaron en el 125. Facebook. CA125 es un marcador inespecífico para la enfermedad. Imagínate que tienes un tumor de ovario que no identifican como endometrioma porque no tienen, acuérdate lo que decía Einstein, lo que la mente no sabe, los ojos no lo ven, ¿no? Entonces no ven el endometrioma, que la verdad es que cualquier estudiante de medicina lo puede reconocer, pero bueno, no lo ven. Ven un tumor complejo, lo que sea, CA125 elevado, y entonces dicen, ok, es cáncer. Hay muchas maneras de poder llegar a diagnósticos oncológicos o de sospechas oncológicas que no solamente son los marcadores tumorales. Tienen su lugar, no estoy diciendo que no sirva, tienen su lugar dentro de la medicina definitivamente, pero se ha visto que el CA125 puede llegarse a elevar mucho más de lo normal en pacientes que tienen endometriosis y adenomiosis. Entonces, tiene que ser evaluado también por el tema de expertos. Desgraciadamente, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, muchas de las pacientes que llegan con médicos oncólogos en algún punto pues terminan con cirugías muy agresivas o muy incompletas y pareciera ser, algunos dicen que la endometriosis, yo no opero cáncer, pero pareciera ser que la endometriosis puede llegar a ser incluso más compleja que la cirugía de cáncer cuando la haces bien hecha. Entonces, incluso en el tema de un oncólogo, necesitas un oncólogo que esté familiarizado con este tipo de técnicas quirúrgicas. No es cualquier oncólogo. Y por eso es que luego llegan también con cirugías tan agresivas de personas que no están acostumbrados a tratar enfermedad benigna. Hay una diferencia muy grande en tratar cáncer y entre tratar enfermedad benigna. En la formación de, voy a utilizar este término para hacer como un esclarecimiento. El especialista de endometriosis ahora se le está llamando cirujano pélvico. En la formación del cirujano pélvico necesitamos tener técnicas conservadoras para la fertilidad, técnicas de oncología, técnicas de coloproctología o de cirugía general para tratar intestino, técnicas a nivel de nervios. O sea, necesitamos estar demasiado completos para no tener un equipo de 20 personas mandando sobre la paciente, porque tanto en costos como en riesgos como en decisiones esto aumenta mucho el problema. Entonces, necesitas un médico o un cirujano pélvico que esté preparado para tratar con la distribución de la enfermedad en cualquier lugar en donde se encuentre. ¿Sí? Desde esta perspectiva es que en algún punto necesitas familiarizarte con técnicas oncológicas, pero también saber reconocer problemas con posibilidades oncológicas. Y en el tratamiento multidisciplinario de la enfermedad, el hecho de pedir en algún momento estudios transoperatorios, o sea, estudios de algún tipo de tumor o célula o cambios que tú estás viendo en el tejido que no son tan compatibles con endometriosis, mandarlo a analizar en el momento te puede ayudar a tomar una decisión sobre hacer cirugías oncológicas con las pacientes. Y necesitas contar con un oncólogo en el grupo para poder hacer la cirugía que se necesite para la paciente en el momento. Pero la mayoría de esta preparación viene del preoperatorio. No es entré y me encontré esto, es todos los estudios necesarios para la preparación y en algún punto que esto te guíe para entender si vas a necesitar hacer algo oncológico o no. Es más complejo que solamente hablar de un marcador como el CA125. Wow, pues siempre es muy ilustrativo, muy una experiencia, no sé, maravillosa al hablar de este tema con alguien tan preparado como tú, doctor. Estamos rondando ya por ahí de las 9:10. ¿Te parece si vamos cerrando? Como tú Este, gustes, si hay preguntas o cosas, yo la verdad, yo no tengo nada, ya perfecto. nada pendiente. Si quisieras responder un poco de dudas, yo estoy dispuesto a lo que se necesite, ¿vale? Nos comentan entonces aquí. Bueno, tus datos ahorita los damos al final, aunque ya en Facebook aquí algunas chicas ya los compartieron. Rápido, rápido. Alguien nos decía algo de la menopausia química. Voy. ¿Qué es una menopausia química y con qué medicamentos la hacen? ¿Es lo mismo este tipo de menopausia que tener suspendido el periodo por las progesteronas?
Si hay dolor, ¿cuánto tiempo se deben tomar analgésicos? Tengo 3 meses de tomarlos. Días tomo y tomo y otros no. Me realizaron la histerectomía radical, pero sigo sintiendo dolor. Bueno, son como muchos temas. Sí, digo, lo voy a decir porque a lo mejor hay pacientes o hay personas que están aquí que no están familiarizadas. Desde una perspectiva ética, apoyarlas con este tipo de dudas a veces puede ser contraproducente o muy poco, muy poco conveniente para la paciente. Sé que las dudas parecieran ser sí, no, respuestas sencillas, pero a veces una respuesta sencilla mal colocada puede generar más daño que beneficio. Hay que ofrecer calidad. Por el bienestar de las pacientes hay que poder ofrecer calidad de atención. Entonces, sí, este tipo de preguntas tan especiales es muy difícil contestar de una manera segura, ¿no? Sí, sí, es complicado. Mm. Entiendo que a veces quieren aprovechar el espacio de las chicas, pues para ver de qué manera, a lo mejor orientarlas, pero creo que la mejor recomendación es que acudan a consulta, O ¿no? incluso si por alguna razón están muy lejos, la verdad es que la pandemia nos abrió la opción de tener una facilidad a través de las videollamadas. Tengo muchísimas pacientes, yo creo que un 30% de las pacientes que atiendo son fuera de México, tanto Estados Unidos, Latinoamérica, un montón de lugares. Entonces, la verdad es una ventaja poder hacer una plática. Ya en su momento hemos encontrado lugares, por ejemplo, tengo lugares en Colombia, en Perú o en algún otro lugar donde mandar a hacer estudios diagnóstico o poder referir con médicos que estén haciendo tratamientos en otros lugares, ¿no? Pero responder así me parece demasiado arriesgado. Si Sí, no, pudiéramos hacerlo por videollamada, estaría padrísimo. claro. Dice Mar de Rivers, ¿la endometriosis es hereditaria? ¿Cómo vamos en ese tema, doctor? 75% de relación genética, aparentemente. Entonces, usualmente, por eso es que esta normalización de los síntomas es tan fuerte en torno a núcleos familiares. Tienes una madre que tuvo cólicos, tienes una abuela que tuvo cólicos, hermanas, primas, tías, alrededor de un 75%. Entonces, hay una normalización porque es lo mismo que están viviendo ellas, ¿no? Exacto, sí, de alguna manera, yo la verdad estoy muy contenta. Hace poco tuvimos una plática en un instituto, bueno, en el IMPER, y fue una familia, ¿no? Fue el papá, la mamá y la hija, y entonces la hija tiene como 17 años, me parece. Y entonces la chava decía, no voy a la escuela porque me duele, ¿no? Y no voy a hacer esto porque me duele. Y el papá pues quería como, así, estaba pensando que a lo mejor la niña, bueno, la chica exageraba o tal, ¿no? Pero conforme vio todo lo que se estaba platicando ahí, pues incluso se le salieron las lágrimas al señor, así, y hasta le dijo a su hija, discúlpame, o sea, no sabía que no estabas exagerando, ¿no? Entonces creo que esta generación de jóvenes están ya teniendo una respuesta muy diferente a como nosotras, ¿no? Que nos decían cállate, nos callamos, que nos decían así es todo, así es la vida, pues así es la vida, así nos tocó a las mujeres, pues así nos tocó. Creo que esta generación afortunadamente ya no se está callando, ¿no? Y es lo que queremos siempre decirles en todas las charlas, no te calles, eso ya pasó. Si te duele, dilo. Si necesitas ir con otro doctor porque el que te está atendiendo te dice que es normal, vete, corre, hazle caso a tu cuerpo, no, no, no tiene por qué dolerte y es una situación que se tiene que revisar, o sea, tiene que haber ahí una solución, ¿no? Entonces, ese tema de las jóvenes, de las mujeres jóvenes, pues está, creo que afortunadamente dando esa conducta, ¿no? Sí, es pedir una segunda opinión. La verdad es que no deberíamos estar peleados con las segundas opiniones, deberíamos estar peleados con las falacias de autoridad. Entonces, hay que preguntar y hay que poder salir de la consulta con total tranquilidad de que las dudas que tú tenías fueron resueltas, ¿no? Que luego tenemos esta costumbre de seguir obedeciendo a la autoridad solo porque sí. Yo soy un filósofo wannabe, ¿no? Me gusta mucho el tema de filosofía, este tema de poder, de normalización, porque al final lo ves representado en muchas de las prácticas médicas que en algún punto llegan a hacer más daño que beneficio. Entonces, lo que nos toca a nosotros es ofrecer la información. El médico no es Dios.
El médico no es un héroe, somos personas. Y dentro de esta humanidad tenemos que poder empatar con las pacientes para comprender por dónde están pasando, poder ofrecer apoyo, algún camino, alguna ayuda o decir, esto no lo sabemos. Y el tema de reconocer que hay cosas que no sabemos no nos gusta porque en su mayoría hay una gran diseminación de personas con trastorno narcisista u obsesivo dentro de medicina. Nos educan para no equivocarnos, nos educan para ser infalibles, porque dicen que estás tratando con vidas. Definitivamente estoy de acuerdo que tienes que poner tu mayor esfuerzo, pero no por eso no debes reconocer que hay cosas que no sabes. Y el reconocer que no sabes es un valor muy, muy, muy fuerte de humanidad. Entonces, hay temas que no sabemos y es cierto, y no tenemos por qué llevar a las pacientes hacia tratamientos costosísimos o cirugías innecesarias desde una perspectiva de no comprender cuál es el beneficio de lo que van a obtener a cambio de estos procesos, ¿no? Claro, sí, esa parte que comentó, doctor, el doctor no es Dios, o sea, vamos, que el doctor no siempre tiene el conocimiento absoluto, ¿no? Y creo que muchas veces nosotras podemos identificar cuando el doctor no nos está dando una respuesta certera, ¿no? Es decir, cuando el doctor le preguntas, oiga, doctor, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan? ¿No? Y entonces se está cantinfleando y entonces, bueno, sí, pero no, etcétera. O sea, creo que las cosas son muy claras y como bien lo dijo, debemos de salir de la consulta satisfechas con todas las dudas resueltas y con un plan a seguir, ¿no? O sea, no puede ser así como que, pues ahí vamos viendo, o sea, no, creo que pues el doctor perfecto no existe, pero sí existe esa parte en la cual nosotros nos sentimos cómodas porque se resolvieron todas las dudas y no solamente con una situación de pues ahí vemos adentro te voy a operar y ahí vemos qué pasa, ¿no? No, sino con un plan, ¿no? Eso, Hay, eso, eso. El te opero y a ver qué pasa. Mm, me quema mucho, de verdad me molesta muchísimo, me prende, es algo que no, ¿cómo que te opero y a ver qué pasa? Claro que no, ya no se hace, ya hacer cirugía para ver qué hay adentro, no, es de hace mucho, mucho tiempo atrás, entonces no es, no son como papitas o no es enchilan estas tortas, es una cirugía, es una intervención que puede poner en riesgo la vida misma o complicar los procesos que ya se encuentran adentro, porque no sabes a lo que te estás enfrentando y si vas a ser capaz o no de resolver el total problema necesario. Por eso la planeación previa a la cirugía es lo más importante. Es como ir a la hay- guerra. exacto. Dice Pau Bernal Jasso, que le mandamos un abrazo, es una querida voluntaria también. Dice, hola doctor, linda noche. ¿Qué relación tiene la endometriosis con las disautonomías? No sé, desmentiría. Puedo hablar un poco sobre qué pudiera asociarse. Las pacientes cada vez se diagnostican más, porque no es que existan más, se diagnostican más sencillo el tema de disautonomías y de endometriosis porque cada vez tenemos más acceso a la información y a métodos diagnósticos. Las disautonomías sí pueden pasar por ciertas pruebas para evaluar si la paciente tiene o no disautonomía. Pero en algún punto estas pruebas, pues no sé, dependerá del cardiólogo evaluar si van a hacer la mesa inclinada o el tipo de problema que tengan que hacer y se pueden compensar a veces con tratamientos conservadores como el tema de la sal o algún tipo de alimento con mayores solutos porque aumenta la presión. Ajá. Para las que no saben qué son disautonomías, ¿nos puede decir qué son? Sí, claro, la disautonomía son pacientes que tienen eventos en donde la presión baja demasiado. Y entonces batallan mucho con la autonomía del sistema nervioso a nivel vascular, lo que genera que los vasos se mantengan muy abiertos y no se contraigan en el momento necesario para aumentar la vascularidad o la sangre que llega o el oxígeno que llega a los tejidos, sobre todo a nivel cerebral, y pueden llegar a sufrir desmayos. ¿Ok? Entonces
Entonces, casi siempre son pacientes que se marean mucho, que se sienten muy cansadas, que toman posturas antálgicas o compensatorias, agachándose y acercándose demasiado para hacer llegar más fácil la sangre. O digo, no es tan así, pero por ejemplo, que se levantan muy rápido y casi se desmayan, ¿no? Que necesitan periodos de adaptación muy específicos. Y algunas pacientes con disautonomía requieren de medicamento, ¿ok? Y va a la parte conservadora, pero también hay medicamento. Ahora, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina forman parte del dolor pélvico crónico y es una liberación crónica y constante. Entonces puede haber cierto problema que se exacerbe o que disminuya en torno al dolor. Eso es definitivo. ¿Qué relación puedan tener? Perdón, pero yo no lo sé. No sé si hay una relación directa entre disautonomía y endometriosis, pero lo que sí es definitivo es que tanto la adrenalina y la noradrenalina son hormonas vasoactivas o son péptidos vasoactivos. Entonces debe haber cierta respuesta, ya sea positiva o negativa, en términos de pacientes que tengan per se disautonomía. Ya, muy, muy interesante este tema. Em, es que le estoy escribiendo a las pacientes, bueno, voy a dar la información. Esta plática se gestiona por medio de la Asociación Endometriosis México. Pueden tener más información acerca de qué hacemos en la asociación en la página endometriosmexico.com. El doctor se encuentra en Guadalajara. Doctor, si gusta dar sus datos, por favor. Sí, el doctor está en el directorio de la página y ofrece un descuento a las socias de la fundación. Doctor, de todas maneras, nos puede dar sus datos, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros estamos en Guadalajara, estamos en una clínica que se llama Clínica de Excelencia para el Tratamiento de Endometriosis. Quisimos usar un término, bueno, un eslogan por ahí que creo que es lo que más nos representa, que es si duele mucho, no es normal. Em, y pues bueno, estamos en diferentes lugares, ¿no? Por ahí intentamos estar platicando con ustedes, con las pacientes, a partir de diferentes foros. La verdad es que a mí me encanta hablar sobre el tema de información. Trabajamos en diferentes hospitales también y bueno, nos toca por ahí compartir de manera seguida foro con los especialistas de endometriosis. La verdad es que somos muy poquitos a nivel internacional, no nada más a nivel México, a nivel internacional. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos conocemos entre nosotros, al menos los que hacemos endometriosis, definitivamente nos conocemos, ¿no? Los que hacemos, no los que decimos que hacemos. Y pues digo, creo que por ahí en el grupo con ustedes hay un foro donde hay datos sobre los médicos. Entonces, pues pueden con toda tranquilidad buscar la manera de contactarnos. Para mí sería un placer. Nada más si les comento, yo no manejo las redes sociales, porque luego me preguntan mucho, oye, me escribieron esto en redes, me escribieron esto, aquello. Yo no manejo las redes sociales, tengo un equipo de personas que lo hacen específicamente. Me costaría mucho trabajo estar manejando redes sociales y aparte estar haciendo cirugía y consulta. Entonces, pero son personas que están instruidas para dirigirlos directamente hacia nosotros, hacia la atención. Y pues bueno, no sé qué más decir. La verdad es que espero que las cosas hayan quedado claras. Mm, la intención de este foro, más que un tema de conseguir consulta, y siempre se los digo, es un tema de información. Entonces, aquí ya va a empezar a llover. Es un tema de información. Entonces, si hubiera dudas o algún tema de interés o lo que sea, digo, por ahí si les llega información a ustedes sobre temas de interés, yo estaría encantado de participar. Yo lo que Ah, más quiero es, si cambiamos la normalidad del dolor en la mujer, cambias a la sociedad completa. Y no nada más estamos hablando de México, hablas del mundo. Desgraciadamente sí lo vemos mucho en México porque sí sabemos que hay índices más altos de machismo, lo que implica una inferioridad femenina, ¿no? Y sabemos que es todo lo contrario, ya lo platicábamos en foros anteriores, ¿no? Hay muchos datos que demuestran que la mujer es el sexo fuerte, pero lo que sí quiero que quede claro es que no es normal que tengan dolor. Tampoco es normal que tengan dolor en la intimidad. Entonces, reconociendo una vez el problema, cuando decidan buscar ayuda, porque también esto es un tema, muchas veces, aunque sepan que es un problema, no quieren ayudarse y a esas pacientes no les podemos ayudar. Quien no quiere ayuda no va a querer cambiar. Sí, aunque le ofrezcas servido en bandeja de plata, quien no quiere cambiar no va a cambiar. Ese tema, doctor, es un tema que no sé con quién abordarlo, por qué se da, etcétera. Es un tema que yo misma pasé.
Es algo muy recurrente en las pacientes que dicen, mira, este es el doctor, ve, ¿no? O sea, ya te estamos dando al doctor que sabe, que tiene la experiencia, que no cobra millones de pesos, todo, como dicen, ¿no? Todos servido de manera de plata. Pero uno dice, ¿y qué tal que me dice algo feo? ¿Qué tal que me dice que tengo un problema? ¿Qué tal que me dice, no sé, uno se hace muchas cosas, muchas ideas negativas en la cabeza y entonces uno lo va posponiendo y lo pospone y lo pospone y lo pospone y no sé si es falta de seguridad, si es qué cosa. Y es, Hay dos fenómenos descritos, la disonancia cognitiva y el duelo. El duelo obviamente es este proceso en el cual pasamos por negación, aceptación y un montón de cosas. ¿Y el duelo a qué? El duelo al dolor. El duelo a entender que el dolor no es normal. Y la disonancia cognitiva es cuando tú les presentas a las personas información de una índole diferente a lo que ellos consideran como la realidad, el cerebro evalúa. Desgraciadamente, nuestro cerebro no es tan bueno para evaluar información nueva. Tenemos sesgos. Y estos sesgos de confirmación hacen que lo que nosotros creemos, vemos la información de lo que nosotros consideramos que es cierto, no de lo que nos puede romper nuestra realidad, ¿no? Entonces, psicológicamente hablando, sí hay varios procesos que suceden en las pacientes. Por eso yo les digo, el comienzo de un tratamiento exitoso está en el paciente. Sin el paciente nosotros no hacemos nada. Todo comienza desde la persona que quiere buscar ayuda y que quiere estar mejor. Entonces ahí es donde nosotros podemos participar. No podemos obligar a nadie que cree que el dolor es normal y que ya negoció tanto con el dolor y con el secuestrador, que ya dice, bueno, ya nada más me da 10 días de los 30. Antes me dolía 15, ahora me duele 10. Oye, pero es que no debería de dolerte nada. Y eso pasa, ¿no? es Pero algo, bueno, es algo, estoy ahorita en una etapa de la vida en la cual ya estoy en la menopausia, ya es otra cosa, bueno, otro aprendizaje, ¿no? Y en el trabajo, X, ¿no? Así de, ¿qué tienes, no? A una compañera, ya sabes, el ameno, ¿no? Ay, pues esto pasa, los calores. Y yo, ok, pasa, pero tiene solución. Pero es normal. O sea, bueno, sí es normal, pero tienes solución. Ya te checaste ¿cómo se llaman estos? Tus hormonas, ¿no? Ya te fuiste a hacer estudios, ya fuiste con el doctor, ya, no, pues es que es normal, a mi mamá le pasaba y yo, qué necesidad de tener todos los síntomas de la menopausia cuando puedes ir al doctor, te checan, vas al laboratorio, te sacan sangre, te dicen, esto está alterado, esto sí, esto no, necesita tal sustancia, medicamento, etcétera, pasa un mes y ya te niveló y tú eres otra, o sea, vuelves a ser esa mujer con sentido del humor agradable, linda, sexy, etcétera, 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 empoderada, dueña de ti, ¿no? ¿Por qué tener eso, no? O sea, justo lo que tú decías, nos han acostumbrado a las mujeres, nos han enseñado a que así tiene que ser, que es nuestra cruz, que ser mujer duele y que así tiene que ser. No, puede ser maravilloso, ¿no? Puede ser maravilloso, puedes disfrutar, puedes tener todo a tu edad, pero vamos, sin todo ese eh, peso de los calores y esto y el otro, ¿no? Entonces, no, hay que reeducarnos. sí, sí, hay que poder ofrecer información que sea válida. Porque sí, es normal, y la gente también era normal que se muriera de infartos, o que se muriera de diabetes, o que se muriera de una gripa o una infección, ¿no? Ya no estamos en esos tiempos. Afortunadamente hay muchas cosas que se pueden hacer en torno. Por lo mismo digo, no es normal que aguanten el dolor y lo aguantan como una cruz o incluso como un acto de valor o de valentía personal. Mientras más aguantan dolor, más válidas son. No, ok, no, no deberían de negociar con el secuestrador o con el problema, pero bueno, poder llegar a estos cambios en la mentalidad, pues ya depende mucho de las comunidades, porque sucede seguido que operamos pacientes con endometriosis y ya no tienen dolor y van con sus grupos de apoyo, porque las mujeres tienen grupos de apoyo, ¿eh?
Todas las pacientes con endometriosis tienen una sororidad muy grande de personas que recomendaban que los pads calientes o los medicamentos o las dietas o mira, haz esto antes del ciclo y no sé qué. Y van con ellas y les ofrecen la realidad y les dicen, no, 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 yo estoy bien. O sea, ya nomás me duele un 5 me duele un 6 ya no me duele como antes. Oye, espérate, pero ¿puedes estar sin dolor? No, así estoy bien. Bueno, nunca podemos cambiar a alguien que no quiere cambiar, ¿no? Pero lo importante es una persona a la vez. Vamos haciendo lo que se pueda con quien sí quiera mejorar. Exacto, es redondeando y dando las conclusiones, contestando también alguna de las preguntas que están aquí acerca de las dietas, de lo que nos inflama. Pues finalmente esta enfermedad se tiene que tratar, como mencionabas, de una forma en conjunto, ¿no? De una manera integral. Eh, no sé quién iría primero. Yo siempre les recomiendo a las pacientes que nos buscan, ¿no? Por nuestras redes sociales, etcétera. En este primer contacto que tenemos afortunadamente la oportunidad de tener con ellas, que llegas tan mal al diagnóstico, con tantos problemas, con tantos duelos, con tantas emociones y frustraciones, que estás así como tan mal, ¿no? Que si en un momento dado tienes que tomar una decisión, pues no siempre es la buena, porque finalmente estás en ese malestar continuo en el cual dices, ya ábranme y quítanme todo, ¿no? Con tal de sentirte mejor. Entonces, pues bueno, como ya bien decías, doctor, pues es un tratamiento integral, y que también incluye la alimentación, ¿no? Sí, pero hay que aterrizar esta información también porque esto tampoco se los dicen. Hay intervenciones dentro del tratamiento de endometriosis que tienen más o menos factor de mejoría o que tienen más o menos valor como intervención. ¿Ok? Las intervenciones nutricionales no tienen más valor como intervención que un tratamiento médico o que un tratamiento quirúrgico en torno al dolor y a la función. Con una dieta no te vas a quitar un nódulo de endometriosis. Con una dieta no te vas a quitar un endometrioma o no vas a mejorar el dolor. Todas las personas podemos mejorar la inflamación porque cada vez la alimentación está más basada en alimentos proinflamatorios, pero eso es por ser persona, no por tener endometriosis. Habrá quien, aparte de endometriosis, tenga en conjunto algún tipo de problema intestinal, Crohn, CUSI, problemas con el gluten, que por cierto, hay que aclarar esto. Menos del 3% de la población mundial tienen problemas con el gluten. Ya cada vez están más peleados todos con el gluten, pero el gluten no deberías de quitarlo de la dieta a menos que sepas que tienes enfermedad celíaca un problema, una alergia severa al gluten, ¿no? Fuera de ahí realmente no hace tanto daño como pensamos. Y entonces hacen intervenciones de dietas y de restricciones horribles que disminuyen la calidad de vida, pero que no va a mejorar los síntomas. ¿Desde dónde puede ser esto? Lo podemos ver desde la perspectiva de que creen en la información que les están otorgando o incluso desde la negación en el duelo. ¿Negación de qué? Pues de querer hacer lo menos posible en términos médicos, porque definitivamente quien pasa por más de 8 médicos ya no confía en el gremio médico. Es obvio y es justificable. Yo no estoy diciendo que esté mal. Tiene una lógica detrás. Si todos los médicos te han dicho que tú estás mal, que estás loca, que estás exagerando, que te estás queriendo llamar la atención, y en algún punto ahora te dicen que vayas con un médico para que te atienda la endometriosis, por supuesto que no vas a querer ir. Es la última opción disponible, ¿no? Entonces, por eso es que lo que es más sencillo para las personas cambiar, que es la dieta, resulta a veces como la intervención más fuerte o más común, pero no todas las pacientes se van a beneficiar de una dieta para endometriosis porque no todas tienen las mismas restricciones alimenticias. Ya cada vez más, incluso la nutrición está dirigida a características específicas de cada persona. O sea, habrá quien ya no tolere lácteos, habrá quien ya no tolere, no sé, los cárnicos, o habrá quien tengas que dar ciertas dietas especiales. Entonces, también en la nutrición hay que hacer ajustes específicos a cada persona, ¿no? Así es. Híjole, pues bueno, tenemos varias preguntas, pero son como tipo diagnóstico. Este, yo creo que sería buen momento para ir concluyendo. Entonces, em, sin duda, acudir con un doctor que tenga la experiencia, la capacitación
adecuada y específica en este tema es lo mejor. Puede representar un costo alto a comparación de un ginecólogo que atiende de todo. Sí puede, pero es atender un problema que el resto de nuestra vida va a dejarnos vivir sin dolor, ¿no? Cuando ya se resuelva. Eh, Hay muchos estudios y el mejor va a ser el que el doctor con todas estas características pues nos pueda ir indicando. Eh, Aunque ya suene disco rayado, pues no es normal el dolor, ¿no? O sea, no hay que dejarlo pasar, no hay que aceptarlo, no hay que permitirlo, hay que buscar una solución. Eh, Doctor, estás en Guadalajara y pues bueno, Quiero hacer una intervención antes de cerrar, Clau, porque tocaste un tema que a mí me molesta muchísimo. En la mercadotecnia existe algo que se conoce como el océano azul, el Blue Ocean, ¿no? En donde no hay competencia. Así estamos ahorita en términos de endometriosis, pero yo no estoy de acuerdo con la frase que utilizaste de decir que puede ser un costo muy alto para atención. Realmente la atención para endometriosis no tiene que ser más alta. Es una consulta de especialidad y punto. ¿Ok? En ese término yo sí estoy muy en desacuerdo. Yo no creo que deban de ser costos elevados. Los costos deben mantenerse en términos de medicina para un común denominador de pacientes y no porque exista 4, 5, 6 especialistas de endometriosis, se debe hacer una atención que de verdad sea imposible a veces de pagar o que te deje endeudada de por vida. ¿Ok? Entonces, en eso tienes razón. Alguna vez fui a una alcaldía a promover información acerca de endometriosis, etcétera. Y cuando les enseñé el directorio, me dijeron, uy, no, está en tal hospital, está bien caro, ¿no? No, pues no, no voy. Entonces, más bien me refiero a esta parte, ¿no? Que a lo mejor una consulta cuesta, no sé, entre 1,500 y 2,000 pesos y hay personas que se les hace caro, ¿no? Claro, si tú ganas el salario mínimo, por supuesto que se te va a hacer caro, ¿no? O si no tienes trabajo, pues también se te va a hacer caro, por supuesto. Pero me refiero a esa parte y bueno, pues siempre hay los medios para poder lograr pues el ir a consulta, no sé, alguien decía, bueno, pues es una rifa. pero en términos económicos, eso lo pueden preguntar con ustedes. Afortunadamente, entre las pacientes se pasan, incluso yo he visto que se pasan los presupuestos y saben quién cobra mucho y quién cobra poco. Entonces, no voy a hacer yo alusión a nada del tema No, económico, pero la verdad es que ustedes pueden apoyar mucho a los pacientes desde informar en dónde pueden obtener atención que sea beneficiosa o benéfica costo-beneficio, ¿no? claro, Entonces, sí, no, yo no creo que dejar en el aire la idea de que la atención para endometriosis es cara sea algo correcto, porque entonces evitamos que quieran atenderse. Solamente hay que encontrar una persona que tal vez pues pueda ofrecerles diferencias, ¿no? claro, Que somos muchos, no es uno o dos, somos muchos los que realmente queremos ayudar en esta campaña. claro, incluso está el IMPER, ¿no? Que aquí en la Ciudad de México, que tiene una clínica especial para esto, ¿no? No, que no se malinterprete, pero así han sido algunos comentarios que a veces se escuchan, ¿no? Es que es muy caro, es que tal y cual. Pues bueno, no hay que llevarlo por ese punto y bueno, pues la salud siempre, pues se tiene que pagar, ¿no? O sea, finalmente ir al dentista, ¿no? Cualquier cosa, pues nadie te lo va a hacer gratis, ¿no? Es muy difícil, a menos de que sea en una institución de gobierno, ¿no? También está el Hospital de Morelia, el Hospital de la Mujer, ¿no? En fin, sino que no se malinterprete. Eh, Doctor, muchísimas gracias, en verdad, siempre es muy, muy enriquecedor. Me llevo toda esta información que estamos hablando, sobre todo del dolor, ¿no? De estos tratamientos, de la disonancia cognitiva. Voy a estudiar mucho este punto, de los duelos, ¿no? De toda esta información. Pues se queda grabada finalmente esta charla.
Eh, y pues bueno, nos vemos más adelante en otra plática. Recuerden que nosotros somos Endometriosis México, una asociación civil. Tenemos nuestra página. En la página está el directorio y en el directorio están los datos del doctor para que ustedes puedan pedir una consulta y bueno, pues contactar, ¿no? Algo para cerrar, doctor. No, creo que tocamos temas que usualmente no mencionamos tanto y la verdad es que sí tengo que ser muy claro que nosotros o yo tengo que jugar al abogado del diablo, porque realmente yo sí siento que la comunidad médica está cambiando un poco, aunque no recibimos, la verdad, casi referencias de pacientes de endometriosis de médico a médico, la comunidad médica se está dando cuenta sobre la endometriosis y cada vez hay más diagnóstico. Solamente sí hay que aclarar que necesitan encontrar un tratamiento óptimo y el tratamiento óptimo no es de una persona, es de un equipo multidisciplinario. ¿Ok? Entonces, lo que era antes la cirugía de un héroe, ya no son héroes, somos equipos, somos ejércitos, ¿no? Y hay que poder ofrecer esto a los pacientes y eso no implica que vayas a tener un costo enorme en términos de calidad de atención. Ujú. Especialmente ese punto es muy importante. Pues muchísimas gracias, doctor. Nos seguimos viendo en alguna otra plática más adelante. Yo creo que ya será para el año que entra. Y Claro bueno, que pues sí, es doctor encantado. Manuel Antonio López de la Torre. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches.